Un saludo, yo soy Pablo Pérez de Verificado. El día de hoy en Pregúntale al Experto estamos platicando con la psicóloga social, la doctora Nasnia Oceransky. Justamente vamos a tratar de todas estas cosas que están pasando más allá de la mera salud física, biológica de nuestro cuerpo, sino también estamos hablando de una salud emocional, social, en un momento tan extraño como el que estamos viviendo ahora, ¿no? De aislamiento social. Vamos a darle un saludo entonces muy grande a la doctora Nasnia Oceransky. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Y pues aquí estoy para ver en qué puedo ayudar y colaborar un poquito en esta situación tan extraordinaria. Gracias por invitarme. Gracias por participar. Doctora, nos han preguntado en reiteradas ocasiones en los posts que hicimos en redes sociales y a partir también, aparte también por inbox, acerca de el manejo de la ansiedad. Ya hay muchas personas que antes de las medidas de aislamiento social, antes de la pandemia, sufrían de algún tipo de ansiedad y ahora en este momento pues parece que se vuelve más generalizado todavía. Sí, es un tema bastante común el que ahorita se esté recurriendo de manera extraordinaria también a los servicios, por ejemplo, de apoyo psicológico, en línea, algunos centros que han visto un repunte, ¿no?, en los niveles de ansiedad. Bueno, esto para las personas que ya sufren ansiedad previo, pues también les es más fácil reconocer que esto es ansiedad. Por ahí vi que había algunas dudas de cómo sé que mis síntomas de ansiedad no son síntomas del coronavirus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las personas que ya viven con ansiedad saben cómo reconocer física y emocionalmente cuando están pasando por un periodo difícil. Y las personas que no habían detectado que tuvieran antes ansiedad, pues pueden también estar confundiendo estos síntomas, ¿no? Algunos de estos pues son justamente como cierta dificultad para respirar, dolor de pecho, incluso a veces sudoración, ¿no? Dolor de articulaciones también puede a veces resultar en esta circunstancia. Entonces, lo primero es saber si lo que te está pasando es ansiedad o no es ansiedad. Para las personas que ya lo tienen, pues esta situación de encierro y de angustia por la enfermedad, pues a veces puede acrecentar, ¿no?, estos periodos de acrecentamiento de los síntomas o de crisis. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué podemos hacer un poquito con esto. Normalmente las personas que ya llevan mucho tiempo o que tienen un trastorno de ansiedad generalizada, pues suelen estar también con medicamentos, lo cual lo que es importante es no dejar la medicación, pues ojalá que tengan también acceso a pedir a las farmacias o lo que sea para no dejar el medicamento. Esto es muy importante. Esto es cuando estamos hablando de ya situaciones más crónicas, ¿no? Personas que llevan mucho tiempo en esta situación. Para las personas que esto es nuevo, ¿no?, que les está generando, digamos, lo que llamamos pues ansiedad aguda, ¿no?, o sea, que se presenta por situaciones específicas, no es otra cosa más que pues un comportamiento o una respuesta más bien adaptativa, ¿ok? Entonces también es importante que la gente sepa que eso que están sintiendo no es necesariamente malo en el estricto sentido, sino que es una respuesta lógica que el cerebro da ante pues la situación, ¿no? Lo que es muy raro es gente que ante esta situación esté total y absolutamente feliz en todo el rato, ¿no?, y que no sienta ninguna preocupación por nada. Eso sí que sería extraordinario y hasta un poco sospechoso, ¿no? De ahí, bueno, pues lo que podemos encontrar son como diferentes niveles de la presentación de los síntomas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? La pregunta es, ¿y qué se hace con esta ansiedad? Lo voy a juntar, si me permiten, con una pregunta que vi por ahí en la publicación, que decía, bueno, tengo pensamientos recurrentes, ¿sí? Y esto no me deja dormir. Había muchas dudas, por ejemplo, sobre el tema del insomnio, y muchas veces está ligado justamente a situaciones de ansiedad.
Entonces, los pensamientos recurrentes pueden ser del estilo, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a contagiar, y si me contagio yo y contagio a las personas que amo, y si me voy al hospital y cómo voy a resolver las cosas, y si me muero y además no me pude despedir de la gente. O sea, es una situación bien complicada, ¿no? Los escenarios que se pueden estar planteando. Y bueno, cuando se presentan estos pensamientos recurrentes, lo que es más común es intentar evitar el pensamiento y evitar la sensación. O sea, poca gente, lo normal es que la gente sienta, por ejemplo, dolor de pecho, falta de respiración o agitamiento, ¿no? Lo que llamamos nerviosismo coloquialmente, y lo que busquen es generarse una actividad para dejar de pensar o de sentir eso, ¿ok? Si bien es una estrategia común y lógica, no es una buena estrategia, ¿ok? Lo recomendable en estos casos es pues lo que coloquialmente también se llama como dejar fluir, pero les voy a explicar un poquito de manera más técnica exactamente qué quiere decir dejar fluir, porque la gente cree que es así al estilo Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Y pues no se tratan, o sea, sí, pero no, ¿ok? Lo primero es notar la situación, ¿ok? Cuando notas que algo físicamente te está pasando, por ejemplo, si estás tenso, ¿no? O tensa con los puños apretados, si sientes que el cuerpo está generando tensiones normalmente en la espalda, en la baja espalda, en las manos, en la mandíbula. La mandíbula es muy común ejercicio, ¿no? Tocarse aquí. Si duele, es porque estamos bien nerviositos y apretando aquí la mandíbula, ¿no? Esto es muy común. Y eso va a generar dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza, sí, sí. Y esos dolores de cabeza, pues pueden muchas veces pues confundirse con los síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir tratando de poner las cosas en orden. Si primero noto una sensación física, es entender de dónde está viniendo esta sensación física. Decir, ok, noto que estoy súper apretada los hombros o de las rodillas o me está doliendo la panza. Ok, lo siguiente es tratar de notar en qué momentos me está pasando esto especialmente, porque suele haber situaciones específicas en donde esto sucede. A veces estoy lavando los platos y cuando me doy cuenta ya tengo aquí metido un alien, ¿no? Súper dura a la espalda. Y es porque estoy lavando los platos mientras pienso, y si me enfermo, y si me muero, y si se va a morir mi mamá, y se va a morir mi gente querida, y esto es el apocalipsis, y no voy a poder salir nunca más, y voy a perder mi trabajo. Alguno de estos pensamientos pudo haber aparecido, ¿ok? Entonces se llama notar el pensamiento recurrente que está ahí, o el pensamiento que es invasivo y que generó en mi cuerpo un estrés, ¿ok? Lo que sigue es dar un espacio, dejar de hacer lo que estamos haciendo y tratar de percibir lo que emocionalmente ese pensamiento me está causando. Normalmente tenemos muy poca capacidad para distinguir las emociones y muchísima gente simplemente dice miedo o enojo o tristeza. Y está bien, ¿no? Puede ser que esté relacionado, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? El entender la emoción y el saber que lo que estoy sintiendo es miedo me va a permitir saber para qué es la funcionalidad de ese pensamiento. Desde las corrientes del conductismo más nuevas, lo que se trata de entender es cómo nuestras emociones y nuestras conductas funcionan en el contexto, es decir, a qué están respondiendo y para qué me van a ayudar. Es decir, esto es un análisis funcional de la conducta, ¿ok? Entonces, el miedo, normalmente lo que mi cerebro me está tratando de decir es, haz algo porque estamos en una situación grave y necesitamos actuar. Es decir, el cerebro nos está tratando de prevenir de alguna situación mala. La ansiedad y la angustia suelen estar relacionadas con, genera una estrategia de supervivencia porque no la tenemos, ¿ok? Y entonces, pues a partir de ese pensamiento, digo, bueno, es que estoy sintiendo miedo de morirme. Bueno, ¿por qué estoy sintiendo miedo de morirme?
lo evidente sería decir, bueno, pues porque quiero seguir viviendo. Sí, pero normalmente tiene otros pensamientos secundarios detrás de ese miedo. Por ejemplo, me da miedo morirme y dejar huérfana a mi hija. Me da miedo morirme y pues ya no disfrutar ese tiempo con ella, o me da miedo morirme y que se queden cuestiones pendientes, me da miedo morirme y que mi mamá sufra, ¿no? Y entonces estas cosas pues hay que irlas, escribirlo es una buena opción, ir escribiendo estas ideas y luego tratar de, esto va a sonar un poco raro, pero tratar de tener un poco como de autocompasión, ¿no? Decir, bueno, esto que estoy sintiendo es lógico y puedo permitirme sentirlo. Normalmente el cerebro te dice, deja de pensar en esto porque nos duele tanto o nos preocupa tanto que nos vamos a morir. La realidad es que no nos vamos a morir nada más de pensarlo o de sentirlo. Entonces, permitirte un tiempo, dejar que esa emoción esté, le va a permitir también al cerebro decir y darse cuenta que no es tan grave, ¿ok? Y que ese pensamiento tiene una dirección, es decir, ayudarnos a resolver cosas prácticas. Lo siguiente es entender qué tipo de conductas o cosas sí puedo hacer en estas circunstancias que me ayuden a ayudarle a resolver al cerebro ciertas cosas que sí son prácticas. Por ejemplo, decir, bueno, si me está preocupando qué va a pasar con mis hijos, pues a lo mejor lo que tengo pendiente es hacer un testamento. Y suena terrible, pero a lo mejor es algo que tengo que hacer, o dejar escrito, o ir escribiendo instrucciones. Si me enfermo, quiero que pase esto, o a lo mejor necesito tener una conversación con mis seres queridos, decir, oigan, si algo me sucede, quiero que sepan que, todos estos pendientes que vamos teniendo. Suena un poco oscura la recomendación, ¿no? Así como, me estás diciendo que me voy a morir. No, no te estoy diciendo que te vas a morir. Lo que te estoy diciendo es que tu cerebro te está diciendo que te puedes morir y que tiene una preocupación y que tiene pendientes. Entonces, ayudar a resolver esos pequeños pendientes, lo más común es que ayude a disminuir la ansiedad. Parece contraintuitivo porque dices, no, si me pongo a hacer un testamento, a escribir cosas, me voy a poner peor porque entonces atraigo el mal rollo y entonces tengo pensamientos negativos, ¿no? Tenemos la mala suerte de que están todas estas corrientes de pensamiento positivo, ¿no? Queriendo copar el espacio y diciéndote, no pienses cosas feas, tú enfócate en lo bueno. No, ¿sí? Si tu cerebro te está diciendo algo malo va a pasar, necesitas atender eso que te está diciendo tu cerebro, te lo está diciendo por algo. Necesitas resolver cosas. Y conforme puedas ir resolviendo pequeñas cosas, lo más probable es que esos niveles de ansiedad disminuyan un poquito. No van a desaparecer del todo, ¿ok? Porque la expectativa a veces es, no quiero tener nunca ansiedad. Bueno, pues eso es imposible, ¿no? Y menos en una circunstancia como esta. Tenemos que tener mucha flexibilidad cognitiva para podernos adaptar a las circunstancias y entender que por un tiempo estos niveles de ansiedad van a ser la norma, ¿sí? No quiero decir que sean sanos, estoy diciendo que es la norma y sí es una respuesta adaptativa esperada. Ok, entonces finalmente digo, lo más importante es, a ver, si me siento mal, no debo sentirme mal por sentirme mal. Es normal que me sienta así. Exactamente, porque normalmente lo que sucede es, me siento angustiada, me siento ansiosa y alguien me dice, hombre, qué tontería, ¿para qué estás pensando esas tonterías? Piensa en otra cosa. Y entonces intento pensar en otra cosa, ¿sí? Y no logro pensar en otra cosa. Y entonces me siento culpable por no pensar en otra cosa y creo que yo soy responsable de mi propia ansiedad y no es de esa manera. Muy bien. Otra pregunta que vimos al plantear esta charla era cómo manejar esta situación frente pues a los que tienen que compartir esta cuarentena con sus hijos o con otros niños que estén en su ambiente. Sí, he leído mucho la idea de cómo contenemos a los niños y a las niñas, ¿no? Las niñas. Yo no estaría muy de acuerdo ni siquiera con el concepto contener, porque contener justamente implica impedir que sientan lo que sienten, ¿no? ¿Cómo hacemos que se porten bien o que ya nos angustien? Bueno, pues justamente lo que acabo de tratar de explicar es intentar evadir o negar lo que se está sintiendo es la peor estrategia. Un ejercicio muy fácil para darnos cuenta de esto es, si yo les pido que por un minuto lo único que hagamos es no pensar en una combi rosa,
les reto a que lo intenten, ¿sí? Lo único que va a pasar es que no van a poder dejar de pensar en la combi rosa. Ya estoy pensando en una combi rosa. Obvio, ¿sí? Entonces, es muy mala idea pensar que el trabajo con los niños y las niñas es evitarles la angustia o evitarles la ansiedad. En todo caso, en la medida en que los adultos comprendan sus propias emociones y se den permiso de sentirlas y de tenerlas, ¿no? Y de reconocerlas, los niños y las niñas también dependen mucho de la edad, van a seguir con este modelo. O sea, tenemos que acordarnos que la crianza es modelaje de conductas, ¿sí? Entonces, no podemos decirle a los niños, ya, estate tranquilo, esto va a pasar, si yo estoy así, no, tranquila, esto va a pasar, corriendo por todos lados y enojado todo el tiempo. Pues no, ¿sí? Obviamente, si nosotros la pasamos mal y queremos salir y queremos de repente respirar aire fresco y ver a la gente, pues los niños y las niñas, sobre todo quienes tienen mucha energía y que están acostumbrados a ir al parque, a estar en la escuela, a estar con sus amiguitos, pues van a tener un doble de energía, ¿no? Es un buen momento, justo, y voy a insistir en esto, de poder tener flexibilidad cognitiva y no esperar una normalidad, ¿ok? La gente cree o suele pensar, y también se pone mucho esto en las redes, y a mí me preocupa que esto esté tanto en las redes, el pensar de decir, bueno, es que vamos a tratar de traer la normalidad a nuestra casa y entonces me voy a despertar en un horario y este es mi horario del día y vamos a cumplir y a tal hora te lavas los dientes y a tal hora tienes clases y ya debería de estar todo limpio. Esas exigencias lo único que van a hacer es aumentar el nivel de tensión. Entonces, ¿qué les gusta hacer a tus hijos o a tus hijas? ¿Sí? Pues lo que más les gusta es ver caricaturas. Dales chance de ver caricaturas, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Hay también una corriente muy fuerte de gente que dice que las tablets o los medios electrónicos son lo peor que uno puede hacer con los niños y que es una irresponsabilidad dejar los aparatos electrónicos a su disposición de manera libre, y eso lo único que hace es, otra vez volvemos con el adulto o con la adulta, generarle culpa porque no está siendo capaz de ponerle a los niños y a las niñas un montón de actividades para que estén tranquilos, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que lo que es importante es qué hay a tu alrededor, cuáles son los elementos que tienes. Hay gente que está en espacios muy pequeñitos y obviamente eso va a hacer todavía mucho más difícil la convivencia, ¿no? A lo mejor lo que sí se puede hacer y que suele funcionar muy bien es hablar de las emociones con los hijos. Es decir, me siento y le digo, ¿sabes qué? Me siento muy angustiada, me siento sobrepasada. A veces llorar con ellos viene bien, porque lo que estamos haciendo, modelando, es cómo trabajar con nuestras emociones. Saber que podemos sentirnos tristes y preocupados y con miedo, ¿ok? Y que eso es aceptable y que está bien y que lo único que vamos a hacer es tratar de encontrar las estrategias para que no nos sobrepasen. Entonces, si tenemos niños y niñas que están, ¿no? O sea, este típico como cartón que ha circulado por las redes de los niños así encima de tu cabeza y tú no puedes ni nada, ¿no? Porque los niños son terribles, pues a lo mejor invitarles a sentarse y a decir, quiero platicar con ustedes. ¿Se han fijado cómo nos hemos sentido, que no hemos podido salir? A mí también me preocupa, extraño a mis amigos, ustedes cómo se sienten. Y tener estas conversaciones permite que también los niños puedan ubicar cómo se sienten. La mayoría de las veces cuando hay enojos y estallidos emocionales, tiene que ver con que no está habiendo una comunicación clara de lo que se necesita. Y a veces el poder decir, es que me encantaría ir al parque y necesito sentir aire libre, ayuda a decir, bueno, pues sí, lo entiendo y lo necesitamos, pero no se puede, ¿no? ¿Qué sí se puede? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo podemos manejar estos tiempos? Está sucediendo también que los adultos tienen que trabajar y además atender a los niños y además mantener una casa limpia, ¿ok? Los niños están echando en falta la presencia de los padres, aunque los padres estén ahí, porque los papás y las mamás estamos ahí, pero no estamos ahí. Entonces, realmente no estamos atendiendo las necesidades emocionales de nuestros hijos, ¿no?
Entonces, cuando la gente dice contener, en realidad yo les invitaría a decir atender las necesidades emocionales. Una cosa que a veces sirve es decir, bueno, ¿qué es lo más importante que estoy haciendo ahorita? ¿De verdad atender un correo o darle 10 o 15 minutos, no más, 10 o 15 minutos honestos de atención a un hijo, a una hija, sin revisar el celular, sin estar en otra cosa? Juego honesto, atento, es suficiente para que los niños y las niñas sientan que ya tuvieron un espacio de atención real, ¿sí? O sea, como... Y la verdad es que son muy flexibles. Si ustedes se fijan, sus hijos e hijas están poniendo todos sus esfuerzos para también sobrepasar esta situación. Lo que pasa es que normalmente se invisibilizan esos esfuerzos, ¿no? A mí esto me trae, y esto ya es algo personal, me llama mucho la atención, para mí que estoy viviendo el aislamiento solo con mis perros, pero me llama mucho la atención todos estos mensajes que hay acerca de que no soportas a tus hijos por estar encerrado con ellos, de que no soportas a tu esposa por estar encerrada con ella, o sea, de que no soportas a tu suegra. Es como que estas cosas de un humor que son, pues lo vemos en 10,000 chistes que circulan en WhatsApp, pero es así como que, bueno, se supone que es con la gente con la que uno debería querer estar cerca. Sí, esto también es un tema de idealización de la convivencia y de las personas a las que queremos. Es decir, de repente no soportar a la gente que está al lado tuyo no quiere decir que las dejas de querer, ¿no? Es lógico, es decir, pues hay un desgaste en la convivencia y también es interesante porque creo que se está visibilizando cómo hay temas no resueltos. Pues ni modo, hay que decirlo, hay temas no resueltos, cosas tan fáciles como te he pedido 400 veces que cierres la tapa de la pasta de dientes, ¿no? Por favor, guarda aquello, o no hagas tanto ruido, o usa tus audífonos. Yo no sé, cada familia y cada relación pues tiene sus temas, ¿no? Y claro, pues cuando estás 24/7, esas conductas pues tienen más probabilidad de presentarse y por lo tanto el choque, si esto no se ha resuelto, pues va a estar, ¿no? No es que sea más o que sea nuevo, sino que pues es más constante. Entonces, claro, esto pues yo creo que es un buen momento para justamente abrir o buscar estrategias y canales de comunicación asertivas con las personas con las que estamos conviviendo y decir, bueno, no te dejo de querer, pero para mí es muy importante que cierres la tapa de la pasta de dientes, ¿no? O sea, esto puede ayudar a disminuir un poco esta sensación, ¿no? La otra es, pues eso, no idealizar nuestras relaciones. O sea, hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan y está bien, es correcto. Y nosotros tampoco somos perfectos porque normalmente es, ya no soporto a mi suegra, hay que preguntarle a la suegra si te soporta a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que podemos cambiar, cosas que no podemos cambiar. Es un buen momento para hacer estos ejercicios, pero sobre todo comunicación, honestidad y reconocer las emociones. No pasa nada si ahorita estamos un poquito hartes, ¿no? También, pues miren, ¿no? Justamente esto, si la gente que está sola o con las mascotas o así, pues lo que dices, yo daría mucho por tener por lo menos estos conflictos, ¿no? O sea, preferiría tener estos conflictos que sentirme así. Bueno, pues ahora sí que hay que lidiar con todas estas realidades. Casi siempre pensamos que el césped del vecino de enfrente es más verde y no es tan así. Sí, y a lo mejor ni césped tiene. Exacto, sí. Pero bueno, pensamos que sí, ¿no? Muy bien, y ya por último, hemos estado hablando de la gente que está cumpliendo con este aislamiento, del cual pues todavía sabemos que faltan varios días, pero la otra pregunta es la gente que no, o sea, que no lo cumple, y no hablamos de que no lo cumple porque tiene que salir a trabajar, sabemos que son muy importantes estos sectores fundamentales, sino la gente que no tiene por qué, pero dices que yo no puedo, yo no me puedo quedar encerrado. Sé que hay una responsabilidad, sé que hay un riesgo y yo no puedo. Y de repente me viene a la memoria también pues esta necesidad de mucha gente de, ya llegamos a la fase 3, ahora sí va a salir la policía a obligarnos. Ahora sí van a salir las autoridades a obligarnos a estar en nuestras casas. Como que hay una resistencia a decir, es que yo puedo tomar mi responsabilidad.
Sí, esto es complicado porque normalmente tendemos a asumir que todas las personas somos iguales y que tenemos las mismas herramientas y las mismas necesidades, incluso biológicas, ¿no? O sea, en realidad las políticas públicas y de salud mental están pensadas de manera muy homogeneizada, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, como que esto está lejos de cumplirse, se utilizan generalidades pues para facilitar y como cuestión más pedagógica de comunicación, pero la realidad práctica es que hay muchas maneras de estar en el mundo. Hay varias cosas aquí que son importantes, creo yo. La primera, y voy a insistir, que tiene que ver con todo lo demás, con la ansiedad, etcétera, etcétera, es buscar la posibilidad, la empatía, la conexión para validar la emoción, ¿sí? O sea, la emoción de no puedo más, necesito salir. Es decir, pues es válido, ¿no? O sea, es válido sentir esta necesidad y es válido sentir esta angustia, es válido. Lo que hay que en todo caso preguntarnos es si esa emoción necesita realmente ser seguida por la conducta lógica, ¿no? Que es salir. Entonces, bueno, el foco tendría que estar en la conducta, es decir, entiendo muy bien tu necesidad, ven, vamos a sentarnos y vamos a platicar y vamos a abrazarnos, pues de que sí está tremendo y que es muy difícil, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo. Yo soy de las que está muy feliz en mi casa, ¿no? O sea, entre comillas, no la llevo tan mal, pero entiendo que hay gente que con un día que no salga de su casa ya le está explotando la cabeza, ¿no? O sea, requiere, ¿no? Necesita fuertemente el contacto y la salida. Entonces, bueno, pues esta gente, todo mi cariño, ¿no? O sea, entendemos que es muy difícil y que puede generar mucha angustia y pues hay que abrazar y decir, sí, es tremendo, es muy difícil, pero ¿qué podemos hacer para disminuir al mínimo la conducta de salir? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, una opción es, y si sales un poco más noche cuando hay menos gente, a dar una vueltita por la cuadra, ¿no? Y evitas, si te encuentras con alguien, estar muy cerca, es decir, mantener la sana distancia, ¿no? Pues la persona a lo mejor designada para ir a hacer la compra puede ser esa persona que lo necesita más y la otra persona que lo necesita menos quedarse, ¿no? Es decir, se pueden buscar estrategias para que esa necesidad de contacto o de estar fuera, pues se cumpla aunque sea un chiquitín, ¿no? Y negociar la posibilidad de que la mayor cantidad de tiempo se permanezca en casa de manera responsable. La idea de que ahora sí nos van a castigar, pues es que esto tristemente también es resultado de nuestra propia cultura. O sea, vivimos en una cultura punitivista en donde si pensamos que no hay castigo, pues entonces ¿para qué lo hago? ¿No? O sea, sí tenemos tristemente muy poca educación emocional y conductual de la propia responsabilidad. Lo hago porque este es el tipo de persona que quiero ser. La pregunta es ¿qué tipo de persona quiero ser más allá de mis necesidades? Quiero ser una persona responsable, quiero ser una persona que cuida a los míos y al resto de personas, quiero ser una persona que se enferma. Entonces, bueno, si ponemos el foco, el tipo de persona que quiero ser, también se disminuye la dificultad de cumplir una conducta que de por sí está siendo difícil, ¿no? Poner el foco ahí y no tanto en, bueno, pues hasta que no me castiguen y no venga la policía por mí, me pongan una multa o lo que sea, pues bueno, eso es una inmadurez en el pensamiento, ¿no? O sea, esto es una inmadurez, pero es una inmadurez cultural. O sea, lo que quiero decir es que no es nada más de una o dos personas, esto es un pensamiento colectivo, como por ejemplo, pues robo mientras no me descubran, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay toda una serie de cuestiones culturales que están afectando este tipo de pues, reflexiones. Y bueno, ya por último, ¿quisieras agregar algo, doctora? La situación es complicada, entonces ahorita va a haber muchísimos elementos que son nuevos para la mayoría de las personas. Hay situaciones sociales y situaciones individuales que hay que trabajar, ¿no? Como psicóloga social, pues yo casi siempre pongo el enfoque en lo objetivo, ¿no? Bueno, pues que ahorita es buen momento para darnos cuenta qué de nuestra cultura ha funcionado y no ha funcionado.
como esto, ¿no? La cuestión de esperar que se nos castigue para poder responder de manera responsable, y la parte individual que tiene que ver con, pues, queda claro que necesitamos ir desarrollando estrategias, habilidades emocionales, cognitivas y conductuales para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Si están muy sobrepasadas o sobrepasados, les invito a buscar ayuda psicológica vía telefónica, que ahorita hay muchísimos espacios que están ofreciendo estos servicios de manera gratuita o a costos muy, muy bajos. Porque es importante, o sea, no tenemos tampoco por qué poder solos o solas de repente en un momento de crisis, ¿sí? No quiere decir que antes fuéramos los perduchos, simplemente pues se podía diluir o se podían aplazar estos trabajos personales y colectivos, y en una situación como esta, pues sale a flote salud, ¿no? Los hospitales y demás, pues sale a relucir los déficits y personales, ¿no? Entonces, bueno, pues una atención ahí, y a lo mejor sirve un poquito como motivación para algunas otras cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente a la doctora Nasnia Oseransky, y gracias a ustedes por pues participar y por observar esta sección de Pregúntale al experto en Verificado, donde pensamos que te conviene saber más.